Díganle que Dios se mantuvo por muchos años buscando un instrumento, buscando el templo ideal donde él iba a derramar toda su gloria. Diga, toda su gloria. Y se fue acercando. El hombre comenzó a depravarse, el hombre comenzó a desviarse. Sin embargo, la palabra de Dios establece que Dios halló gracia ante los ojos de Noé, o Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Diga conmigo, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le tuvo que dar el diseño a Noé, y Dios tuvo que establecer un pacto con Noé. Amén. Un pacto es un intercambio de promesas. Un pacto es estar de acuerdo, un mutuo acuerdo entre dos personas, un acuerdo entre dos personas, un acuerdo mutuo entre dos personas. Y Dios le dio el diseño a Noé del arca, y comenzó a llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos días comenzó a llover sobre la faz de la tierra? 40 días y 40 noches. Cuando pasaron los 40 días y las 40 noches, dice la palabra de Dios que cesó la lluvia, dejó de llover. Pero algo sucede proféticamente, algo acontece proféticamente en Génesis capítulo 8, versículo 8. Abran su Biblia conmigo en Génesis capítulo 8, versículo 8, porque aquí hay una palabra profética. Capítulo 8, versículo 8. Aquí hay algo que hay que analizar. ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios no moró en ningún hombre. Diga conmigo, en el Antiguo Testamento Dios no moró en ningún ser humano, sino que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Jehová venía sobre el profeta, pero luego se iba. Venía sobre el hombre de Dios, pero luego se iba. Dios nunca moró, por ejemplo, en Moisés. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Sino que Dios descendía en un tabernáculo conocido como el tabernáculo de reunión. La palabra de Dios establece que la Shekinah de Dios, la Shekinah de Jehová, descendía de vez en cuando en el tabernáculo de reunión en forma de nube. Y cuando el pueblo observaba la nube, el pueblo sabía que Dios estaba hablando con su siervo Moisés. El pueblo sabía que Dios estaba visitando a su pueblo. Pero Dios no habitó nunca en Moisés, sino que venía de vez en cuando sobre Moisés. En una ocasión Moisés estaba en el monte orando y ayunando. Duró 40 días metido en la presencia de Dios. 40 días. Y cuando bajó de esos 40 días, la palabra de Dios establece que el rostro le resplandecía como el sol cuando está en su fuerza. Nadie podía observar a Moisés porque el rostro le resplandecía. Hubo que ponerle un velo a Moisés en el rostro porque la gente no podía resistir ver cara a cara a Moisés. Pero eso duró muy poco tiempo, porque la presencia personal de Dios nunca habitó en Moisés. Y Moisés fue uno de los varones más usados por Dios en el Antiguo Testamento. La presencia de Dios tampoco habitó nunca en Josué, y Josué fue un conquistador. La presencia de Dios nunca habitó en Débora, y Débora fue una guerrera de Jehová. La presencia de Dios nunca habitó en Sansón. Y la palabra de Dios establece que cuando el Espíritu de Jehová descendía sobre Sansón, Sansón agarraba la puerta principal de la ciudad y daba un paseo con ella. Óyeme bien, para tú cargar la puerta principal de una ciudad, tenía que contar por lo menos con 50 hombres. Óyeme bien, no era cualquier puertica, era una puerta bien pesada. Y cuando el Espíritu de Jehová descendía sobre Sansón, dice la palabra de Dios que Sansón arrancaba literalmente la puerta de la ciudad y salía a dar un paseo con ella. Sansón, con la quijada de un asno, mató a miles, porque el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón, pero nunca habitó en Sansón.
Gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dígale al que está a su lado, aleluya. Tener un privilegio en esta dispensación. Ay, Dios mío, tener un privilegio en esta dispensación. ¿Y sabe cuál es? Es que Dios habita en ti. Es que Dios habita en ti. Es que Dios habita en ti. Es que Dios habita